Buenas noches, ¿cómo están? Buenas Hola, Buenas noches. profe. noches. Bien, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a arrancar la clase, se nos pasó unos minutos. Em, Ahora vamos a ver, estuvimos viendo eh, hasta el momento las etapas del diseño, estuvimos discutiendo y se armaron unos buenos debates en clase. En cada uno de los modelos que vimos, modelo conceptual, diseño conceptual, el diseño lógico, discutiendo las reglas de normalización, reforzando todos estos conceptos también que tienen que ver con el buen diseño, pensando en reducir la redundancia, disminuir la redundancia de datos, evitar esa redundancia, fortalecer la consistencia, la integridad de los datos. Y como vimos al principio, eh, después de trabajar en el diseño lógico, en el modelo relacional, tenemos que ir a un motor de base de datos relacionales y aplicar ese diseño. Ya hacerlo a nivel de implementación. Ya eso le decimos, y esa etapa del diseño se denomina diseño físico, donde no solamente involucramos el diseño lógico, aquellos aspectos conceptuales y las reglas de negocio del problema, sino también empezamos a incorporar las restricciones propias que podemos aplicar desde el motor de base de datos. Por lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Comprender qué es un motor de base de datos, qué es un sistema manejador de base de datos y cómo funciona. Para lo cual, ahora le vamos a dar la palabra al profesor Cusiol, que nos va a hablar un poco de este tema y nos va a mostrar también algunos aspectos y funcionalidades del motor de base de datos con lo que vamos a trabajar en la asignatura, que es el SQL Server y su entorno. Y la herramienta también de cliente que tiene asociada. Así que bueno, profe, bien, damos inicio al tema. bien, bien. ¿Va a grabar, Walter? Sí, pongo a grabar. Bien. Buenas noches. Recording in Como, progress. como dijo el profe Darío, ahora viene la parte de la implementación de lo que vimos hasta ahora ya en un motor de base de datos. Voy a compartir mi pantalla. Bien. ¿Se ve? Sí, 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 se ve. Juan. Bien. Sí, Juan. Todo lo que es definición y teoría vamos a pasar un poquito de largo porque ya lo fuimos viendo en distintas etapas del modelado y lo que vamos a tratar de demostrar, lo que voy a tratar de mostrar hoy es el uso de la herramienta que recomendamos para esta materia. ¿De qué se va a tratar la charla de hoy? De todo eso que aparece ahí, que es la diferencia que hay entre una base de datos
y un gestor de base de datos. Hasta ahora siempre hablamos de base de datos relacional. Ahora vamos a introducir un nuevo concepto que es el gestor de base de datos o bien el RDBMS, que es una sigla de inglés, que es el manejador de motores de base de datos relacional. También el concepto de que de instancia, toda base de datos relacional está asociada a una o más instancias, que ahora vamos a ver en forma práctica. Los archivos que componen las bases de datos, si bien nosotros vamos a ver el caso práctico sobre SQL Server, esto se traslada a todos los motores de base de datos relacional. De una forma u otra van a encontrar siempre equivalencia de lo que nosotros vamos a ver ahora en SQL Server, ya sea Oracle, MySQL, MariaDB, Informing, bueno, todos los motores de base de datos relacionales que andan por ahí, todos van a tener una equivalencia a todos los conceptos y objetos que nosotros vamos a mostrar en la charla de hoy. Los componentes de un RDBMS SQL Server, acá ya hablamos sobre un motor específico, porque vamos a ver un caso práctico, entonces aplicamos a un motor en particular. ¿Qué, qué componentes se instalan en forma automática cuando instalamos este software? ¿Qué son los metadatos? Que es algo muy importante también en los motores de base de datos relacionales, y los principales objetos que existen en una base de datos. Si bien nosotros vamos a trabajar en esta etapa principalmente con tablas y restricciones que podemos definir asociados a esas tablas, existen muchos otros objetos que ustedes lo van a tener que investigar, algunos de ellos en ese trabajo de investigación que tienen que hacer. Bueno, esto es un concepto teórico que ya lo vinimos repitiendo desde el día uno, que es una base de datos, es una colección de datos, tablas y otros objetos. Ayudan a estructurar datos y definir la integridad de ellos, permite establecer interconexiones o relaciones y cumplen con el modelo relacional. No pueden existir dos tablas con el mismo nombre. Y bueno, esto lo vamos a pasar de largo para no aburrirlos. Acá una gráfica de dos tablas relacionadas, los conceptos que ya vienen manejando bien, que son filas, columnas, tipo de datos, los valores nulos que vamos a ver también ahora en la implementación física, que cómo tratarlos. Acá tenemos una relación entre tablas. Esto se va a subir al aula, así que no se preocupen, va a quedar. Y acá aparece un concepto nuevo, gestor de base de datos relacional, que es lo que le decía, es una abreviación de esas palabras en inglés. ¿Y en qué consiste? Es un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre las bases de datos relacionales, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. A ver, una base de datos por sí sola no es de gran utilidad para el usuario porque contiene los datos, pero ahora el tema es que a esos datos hay que accederlo de alguna forma. Entonces, para eso aparecen este tipo de software, que son los motores de base de datos o gestores de base de datos relacional. Nosotros vamos a utilizar para la práctica de esta materia estos dos productos. El que está a la derecha es el logo del motor de base de datos propiamente dicho, SQL Server, y el de la izquierda es un IDE que sirve de interfaz para conectarnos a ese motor y poder acceder a todos los objetos que existen, ya sea definidos previamente durante la instalación o que nosotros vayamos definiendo en cada base de datos. Como todo software,
hay que instalarlo. Entonces, se debe instalar por separado. Primero se puede instalar en cualquier orden, digamos. La instalación del motor, si bien no, y voy a mostrar acá mi escritorio. Fíjense que acá, ¿se está viendo mi escritorio? Sí, profe. Bien. Sí, 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 profe. Acá tengo dos iconos de uno de estos productos que acabamos de ver, el SQL Management, porque son dos versiones distintas. Lo instalé intencionalmente para que ustedes vean que pueden convivir distintas versiones, ya sean del producto, del IDE, que vamos a usar para interactuar con la base de datos, como la base de datos. Si bien la base de datos al instalarse no me genera ningún icono de acceso porque necesito accederlo a través de alguna herramienta, en este caso esta herramienta, el SQL Management, que acá ya lo tengo abierto, pero sí yo tengo forma de comprobar que ese motor, ese software se haya instalado correctamente. ¿Cómo puedo verificar que se haya instalado en Windows? Lo que hago es buscar los servicios de Windows. Y yo sé que cada instancia o cada motor que instale en el sistema operativo me va a generar un servicio diferente dentro de los servicios de Windows. En este caso, vamos a ver de vuelta la herramienta. En este caso, yo esta herramienta puedo configurar cómo quiero presentar la interfaz. En este caso, yo tengo en mi margen izquierdo, porque lo traje de acá, digamos, lo puedo traer de acá. Tengo los servidores que yo ya registré previamente en mi IDE y en la parte inferior tengo el explorador de los objetos. A medida que voy navegando, puedo ir viendo los objetos que contiene cada uno de esos servidores registrados. Esto que aparece acá es lo que se llama instancia de una base de datos. Puedo tener tantas instancias instaladas como la memoria de mi servidor me lo permita. ¿Cómo instalo esta instancia? Es muy sencillo, es encontrar el software de mi base de datos. Acá voy a hacer el inicio nomás porque esto tarda. Y le doy el proceso de instalación, como cualquier software. Una vez instalado, acá voy recorriendo, ¿verdad? Una nueva instalación. Una vez instalado, lo que debería hacer para no tener que buscar esa instancia cada vez que quiero accederlo, lo que debería hacer es registrar ese servidor o ese nombre de instancia en mi navegador, en mi IDE, y ya lo tengo disponible para accederlo cada vez que ingreso al SQL Management. Esta instancia, cualquiera de estas instancias que aparecen acá, pueden estar encendidas o apagadas. O sea, si están encendidas, me va a permitir acceder a los objetos de esa instancia, y si están apagadas, como aparecen acá en rojo, no me va a permitir el acceso. Fíjate que yo quiero acceder y me va a dar un error. ¿Cómo verifico si la instancia está encendida o no, aparte del icono verde o rojo?
buscar en los servicios de Windows, buscar el servicio asociado y ver el estado en el que se encuentra. Acá me dice que no lo puede acceder. Vamos a buscar para el SQL Express cuál es el servicio. Acá, como no me deja iniciar, y acá me dice que está en ejecución, si yo lo detengo al servicio, vamos a ver cómo queda en mi IDE representado. Fíjense que ahora me muestra en rojo. Quiere decir que si yo quiero acceder a cualquier objeto de esa instancia, no me va a permitir porque el software que me permite conectar a la base de datos no se encuentra en ejecución. Acá me va a dar el mismo error que me dio hoy cuando quise acceder a esta otra instancia. Bien, voy a iniciarlo de vuelta para... Profe, Sí, una pregunta. Entonces, los servidores para cada base de datos, cada instancia, se habilitan y se activan y se desactivan en los servicios de Windows, ¿no? lo podés activar desde los servicios o lo podés activar directamente desde esta herramienta. Fíjense que acá tengo una opción que dice Start. Instancia 3 me dice si quiero activar y acá vamos a mirar en los servicios de Windows esa instancia 3, a ver si me activa. Si está desactivado probablemente no me active. Ahí lo activo. Entonces vamos a mirar de vuelta acá. Ah, no, este es el agente, perdón. Este es el agente. Esta es la instancia. Ahí está. Está en modo manual. ¿Qué significa esto? Manual, automático o deshabilitado. Acá me dice que está en ejecución. Si yo lo dejo en automático, como me lo recomienda cuando instalo la instancia, cada vez que arranco mi máquina, me va a arrancar el servicio. Obviamente, para una base de datos en producción, ese es el tipo de inicio recomendado. Cada vez que arranco el servidor, que arranque la instancia. Pero en este caso en particular, como yo tengo varias instancias instaladas, para que no me consuma tanta memoria la máquina, lo puse en modo manual. Ese es lo que significa el modo el tipo de inicio. Entonces, repasando con lo que preguntó el compañero, yo a la instancia la puedo arrancar desde acá, con esta herramienta, en tarea, en servicio control, perdón. Puedo reiniciarlo, puedo pararlo, puedo pausarlo. O bien, si sé exactamente el nombre de esa instancia en el servicio de Windows, voy al servicio y lo instalo. Si no tengo esta herramienta, qué sé yo, por ejemplo, para lo que están cursando taller, que hoy preguntaron sobre eso, si por ahí no tengo esta herramienta y no puedo acceder a mi base de datos, lo primero que tengo que verificar es que el servicio esté activo, que esté en ejecución, como primer paso para estar seguro que pueda acceder a la base de datos. Si el servicio no está activo, yo no lo voy a poder acceder con ninguna herramienta, ni con el Visual, ni con el Management, con ninguna herramienta no lo voy a poder acceder porque el software que me permite esa conexión no está en ejecución. Esto es válido, recuerden, para todos los motores de base de datos relacional. Si bien acá estamos viendo la aplicación sobre uno en particular, tengan en cuenta que todos estos conceptos son trasladables a cualquier otro motor de base de datos relacional. Profe, Sí,
Buenas noches, una pregunta. Buenas noches. ¿Es muy distinta la versión Express de la versión de la versión de SQL Server 2022? ¿O no? A ver, O sea, yo la leyendo la versión. documentación veo que una es para aplicaciones escalables y la otra es para aplicaciones a nivel local, digamos, algo chiquito. Bien. La versión Express y la versión 2022 no son comparables porque me está comparando un año contra un tipo de software, de base de datos. SQL Server tiene tres o cuatro versiones distintas. La gratis, la que todo el mundo la puede bajar y la puede usar, es la SQL Express y depende del año de lanzamiento, es que se identifica por ese número. En el caso de la 2022 es porque se largó al mercado seguramente en el año 2022. Pero dentro de lo que es SQL Server hay otras versiones que ya no son gratis, como por ejemplo la estándar, la Enterprise, que esa sí ya uno debe pagar para usar. La Express, al ser gratis, tiene limitaciones, como por ejemplo el tamaño de la base de datos que uno va a trabajar dentro de la instancia. Si supera los 10 gigas, ya el motor no te lo accede, no te deja trabajar con datos, con base de datos mayores a 10 gigas, justamente porque es una versión gratis. Y algunas funcionalidades que no vienen al caso porque nosotros no lo vamos a usar en este curso, pero funcionalidades ya de, de alguna complejidad, como por ejemplo lo que es alta disponibilidad, tablas particionadas, todo eso ya están en las versiones superiores del motor. La estándar o la Enterprise, depende del tipo de funcionalidad que yo necesito, ya no me alcanza con una Express. Pero para un sistema sencillo, básico, podríamos usar tranquilamente una comercial inclusive, podríamos usar tranquilamente una versión Express teniendo el cuidado de no superar ese tamaño en ninguna base de datos. ¿Entendió? Sí, sí, entendido. Pasa que cuando yo entré en la página de SQL Server, estaba decía de SQL Server 2022 y después también a la derecha, bien al fondo, también estaba la versión Express, por eso preguntaba más que nada. Pero sí, Claro, entendí la relación. dentro de la versión 2022 vas a tener la versión Express, la versión estándar, la versión Enterprise. Te deja bajar cualquiera, pero cuando la empezás a usar, si es la que hay que pagar, te va a pedir que te registres, bueno, te va a pedir otro tipo de datos que la Express no te pide. La Express vos la bajás, la instalás y la usás tranquilamente. Bien, estamos hasta acá con el concepto de instancia dentro de una base de datos relacional. Entonces, Profe, ¿puede fíjense que repetir cómo se instanciaba? como se instancia, simplemente, a ver si lo tengo por acá, se instancia simplemente instalando el producto. A ver, ¿dónde tengo el instalador? Voy a acá. Yo bajé esto, es la versión 17, un poquito vieja ya. Bajé el instalador de la página oficial de Microsoft y después lo instalo. Cuando lo instalo, me va a pedir una serie de datos. Selecciono una nueva instalación. ¿Mm? Y a medida que me va instalando, me va a ir pidiendo determinados datos, como por ejemplo el nombre de la instancia. Cuando es la primera vez que instalo el motor, recuerden que esto ya es el motor. Recuerden, tengan en cuenta este grafiquito que vimos acá. Estamos hablando de este software, el motor de base de datos. Esto lo instalamos una vez y está, lo usamos para la cantidad de veces que instalemos esto, con una sola vez instalado esto ya alcanza. Yo después tengo que hacer las conexiones nomás. Entonces, una vez que instalo, acá en el proceso de instalación me va a ir pidiendo algunos.
valores, entre ellos el nombre de la instancia. La primera vez que instalo, yo le puedo aceptar el nombre por defecto de la instancia, que es la segunda parte de este nombre. Después de la barra, este es el nombre de la máquina y este es el nombre de la instancia. Por defecto, cuando es la versión Express, el instalador recomienda este nombre. Ustedes van a instalar una sola instancia, así que lo dejan así y todos, en teoría, van a tener este nombre de instancia en sus respectivas máquinas. Ahora, cuando instalo más de una instancia, ya necesito cambiar el nombre porque no puedo tener dos instancias con el mismo nombre. Entonces acá yo instalé 3 veces solamente para a ver, y le puse instancia 2, instancias 3. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Estas instancias, recuerden, vamos a repetir, para poder accederlas, tienen que estar, su servicio Windows tiene que estar en ejecución. Si el servicio Windows que atiende a cada instancia no está en ejecución, no la van a poder acceder con ninguna herramienta. Ni con el SQL Management, ni con el Visual Studio, ni con la línea de comando, con nada. ¿Por qué? Porque el software que sirve de interfaz entre los objetos de la base de datos, que ya vamos a ver ahora cuáles son, y el usuario, ese software no se está ejecutando. ¿Mm? Por eso aparecen, esto es lo que estamos hablando, concepto de instancia. Está representada por uno más o más procesos dentro del sistema operativo. En este caso, nosotros vimos que el proceso de la instancia básicamente es uno, pero no quiere decir que dentro de este proceso Windows o dentro de este servicio Windows no existan otros procesos que cada uno atiende una necesidad dentro del motor. ¿Mm? O sea, no confundir servicio con procesos, porque por ahí cuando investiguen van a ver un proceso muy conocido que es el checkpoint, un proceso del sistema operativo, y ahora vamos a ver qué hace, que está contenido dentro de este servicio. Por ahí en otro sistema operativo como Linux, Unix, esos procesos se individualizan. Acá dentro de Windows están todo contenido dentro de este servicio. Bien, entonces, repasando, componentes de una instancia. Los procesos Vagrant, que serían, en este caso, dentro del servicio Windows, están los procesos. Estructuras de memoria, porque todo, todo dato necesita pasar por memoria antes de pasar al usuario. Y archivos del sistema operativo donde básicamente están los datos u objetos que nosotros necesitamos utilizar de cada base de datos. En modo gráfico, una instancia de SQL Server es lo que dijimos, es un servicio Windows que puede estar apagado o encendido. Cuando se instala una instancia de SQL Server, se crean en forma automática siempre 4 bases de datos que utiliza la instancia para poder funcionar. Cada una de estas bases de datos tiene su propósito y lo recomendable es que nosotros no grabemos nada, no creemos ningún objeto dentro de esa base de datos. Es muy común que cuando empezamos a trabajar, esta herramienta es muy sencilla de usar.
así como miramos, como les dije, para navegar por todas las instancias que tenemos registradas, yo puedo abrir rápidamente una hoja de trabajo con este botón, el New Query, y acá puedo escribir comandos SQL que me permiten hacer determinada acción sobre la base de datos. Pero ¿qué pasa? Si yo ejecuto, por ejemplo, la creación de un objeto y no veo a qué base de datos estoy apuntando, es muy probable que lo termine creando en una base de datos del sistema, como en este caso. Fíjense que yo abrí la hoja de trabajo y me deja posicionado en la base de datos master porque eso es lo que tengo por defecto. Entonces siempre lo que hay que tener en cuenta acá es buscar una base de datos de usuario. ¿M? Para estar seguro de que yo los objetos que vaya a crear o a utilizar lo busque en esta base de datos. ¿Podría desde una base de datos acceder a objetos de otra base de datos? Sí, podría también, pero ya lo vamos a ver más adelante. Eh, Ahí está, no me estaba actualizando las bases de datos. Bueno, esas son todas las bases de datos de usuario que están creadas para esta instancia, SQL Express. Entonces acá una forma de recorrerla es abriendo este combo box y buscar la base de datos que me interesa. Bien, entonces dijimos que cuando se instala toda instancia, si yo tengo más de una instancia, cada instancia va a tener su base de datos de sistema. Base de datos de sistema. ¿Mm? Y después, a nivel físico, esto es también muy importante, a nivel físico, el SQL Server necesita de por lo menos dos archivos. Uno se lo conoce como archivo de datos y otro como archivo de transacciones o archivo de log. Vamos a concentrarnos en esto. Esto sería una instancia Oracle y esto en MySQL, pero a modo de referencia. Vamos a concentrarnos en los archivos estos. Un archivo de base de datos no es más que un archivo del sistema operativo. Una base de datos se distribuye en por lo menos dos archivos, aunque pueden existir más. Ya vamos a ver en qué caso. ¿Y cómo vemos eso? Bien, vamos a sacar esta instancia de acá para que no nos moleste. Y vamos a trabajar con... Ahí está. Vamos a ver, por ejemplo, la base de datos bibliotecas. Botón derecho, propiedades. Veo qué archivos tiene esta base de datos. En este caso tengo tres archivos. Uno de log y dos archivos de datos. ¿Dónde están estos archivos? Acá me va a decir el path dónde están estos archivos físicos. Vamos a mirar. ¿Mm? Acá tengo todos los archivos de todas las bases de datos y acá tienen que estar estos tres archivos. Biblioteca, acá, uno, dos, tres. Entonces, si yo quisiera trasladar una base de datos de un servidor
a otro, lo primero que debo hacer es ubicar los archivos físicos. ¿En qué carpeta están? ¿Mm? ¿Y cuáles son los nombres físicos? Luego, para seguridad, debería parar la instancia. eh, Paro la instancia, lo paro. Esto lo voy a hacer, lo voy a decir rápido nomás para no perder mucho tiempo. Paro la instancia y voy nuevamente al disco donde están los archivos, copio esos archivos, lo llevo al servidor destino. Obviamente, en el servidor destino debo tener una instancia que sea compatible con la versión de la instancia donde fue generada esa base de datos. ¿Qué significa compatible? Que tiene que ser una versión igual o superior a la instalada en la instancia original. Recuerden que todo software garantiza la compatibilidad siempre en versiones superiores. En versiones anteriores no. O sea, si yo quiero llevar esos archivos físicos a una instancia de una versión inferior a la que fue copiada, no me lo va a levantar. ¿Cómo levanto la instancia? Básicamente con este comando, attach, busco los archivos físicos, marco y acá fíjense que me muestran solamente los archivos con extensión MDF. El LDF no me lo muestra, pero tiene que estar porque es el complemento del MDF para que pueda funcionar. Si no está el LDF y yo quiero atachar la instancia, me va a dar un error. Esto después lo podemos probar tranquilamente en clase. Ahora lo estoy dando así medio por arriba para que entiendan el concepto básicamente. A lo que queremos llegar es básicamente al funcionamiento de estos archivos. Entonces, archivos de datos pueden estar divididos en primarios y secundarios y por lo general se diferencian por la extensión. Estos son reglas, digamos, no hace falta exactamente que estén escritos de esta forma, pero es conveniente para ordenar. Entonces, como dijimos, esta base de datos tiene tres archivos. Vamos a mirarlo de vuelta. Biblioteca, biblioteca 2 y biblioteca log. Vamos a ver si respetamos cuando se crearon las extensiones. Bueno, vieron que acá se llama igual. La extensión también es NDF y no hay problema. No se respetó la... Ah, perdón, acá está MDF, es el archivo, el primer archivo de datos. Y el segundo, a partir del segundo, ya la extensión es NDF. Y el log, la extensión tiene que ser log, LDF. ¿Mm? LDF. Bien. Gráficamente sería más o menos así. La base de datos lo vemos como un solo contenedor, en lo cual tenemos físicamente dos archivos. Los archivos físicamente, recuerden, ya esto ya es por sistema operativo, están divididos en bloques. Cada sistema operativo tiene su tamaño en particular. ¿Y cómo funciona el log? Esto es lo interesante. Vamos al gráfico para entenderlo mejor. A ver, acá están enumerados los pasos de cómo funcionan los archivos físicos de una base de datos. El sistema solicita una modificación a través de una aplicación
a un determinado dato de una tabla. Eh, Ese software de base de datos que hace de conexión entre la aplicación y los datos, primero busca en memoria si ese dato ya está cargado. ¿Mm? Si no están, lo carga desde el archivo físico, lo lleva a memoria en un espacio que se llama buffer caché y lo modifica. Inmediatamente después de esa modificación, se realiza el mismo proceso en el archivo de log. En el archivo de log hay un proceso. Los archivos son grabados primeramente en el archivo de log y hay un proceso que se llama checkpoint, que también es un proceso Vagrant que está contenido dentro de ese servicio de Windows, constantemente chequea en este archivo de log si hay transacciones o si hay datos no confirmados y que hayan sido ya realmente aprobados, digamos, si haya hecho, se haya completado la operación, no quiero decir el nombre todavía de transacción para no confundir. Ahí lo que hace ese archivo, ese proceso de checkpoint, lo impacta en el archivo de datos. Entonces el circuito es del archivo de datos pasa a la memoria, de la memoria pasa al log y del log pasa al archivo de datos. Así funcionan todos los archivos de transacciones en los motores de base de datos relacionales. Vamos a ver un ejemplo rápidamente de esto. Bien, esto que está acá es un script de SQL, que es lo que a partir de ahora ustedes lo van a empezar a utilizar para la definición física del modelo de datos. Hasta ahora trabajamos en el diseño conceptual lógico y ahora tenemos que pasar al físico, que es la parte más atractiva, digamos, de la materia, porque ya vamos a ver plasmado en un motor todo lo que ustedes vinieron haciendo hasta ahora en forma gráfica o con ayuda de algún utilitario. Ahora lo que vamos a ver es eso plasmado en, en una estructura de datos real. Acá básicamente lo que hice fue crear una tabla con con dos columnas y le hago una carga masiva de datos con un inicio de transacción y un fin de transacción. Y después me faltaría esto al final. Vamos a ver cuántos datos vamos a borrar y vamos a empezar de cero para no complicar. Borro y lo vuelvo a crear. Fíjense que estoy posicionado en una base de datos de prueba. Vamos a ver qué archivos tiene esta base de datos. Tiene un archivo físico, un archivo lógico. El archivo lógico tiene 2 megas de tamaño y el archivo físico 3. Yo creé la tabla y ahora hago un insert masivo sobre esa tabla de 5000 registros. ¿Mm? Voy a mirar de vuelta. A ver cuántos registros tiene para
Acá lo que estoy haciendo es contando la cantidad de registros que tiene esa tabla. Cinco mil. Fíjense que ahí vuelvo a ejecutar el script, pero no confirmo la transacción. Quiere decir que, si bien para esta sesión abierta de mi instancia tengo disponible los 10.000 registros, pero en realidad, como no confirmé esa transacción, fíjese cuánto creció el archivo de log. De 2 megas se fue a 62. Si yo en este momento ocurre un problema con la base de datos y se cae, se rompe, supongamos voy a hacer un restart, es como que se hubiese caído la base de datos y se vuelve, se arregla lo que haya que arreglar y vuelve a activarse, como esa transacción o ese código no tuvo un final feliz, ¿qué me hace ese proceso checkpoint? Como no vio que esa tarea haya terminado correctamente, lo desarma. Entonces, ¿cuántos registros me tiene que mostrar? Bueno, esto es por la conexión, que perdí la conexión. Vuelve a los 5.000. Esa es la importancia de este archivo de log. ¿Mm? Esa es la importancia de este archivo de log. Como dice acá, el proceso checkpoint es encargado de escribir todas las transacciones completadas en el archivo de log. Y acá lo que dice es, si el sistema falla, automáticamente el proceso de recuperación usa el log de transacciones para llevar hacia adelante todas las transacciones comiteadas o confirmadas y lleva hacia atrás la no confirmada. O sea, hace un rollback, que es básicamente lo que hicimos, lo que hizo cuando reiniciamos la instancia sin haber estado confirmada esta transacción. Por eso volvimos al número anterior de cantidad de registro de la tabla. ¿Se entiende hasta acá? ¿Una pregunta? Sí, profe, una pregunta, quedó claro. Adelante. Mi pregunta es, una vez terminado, en un caso hipotético que se confirma la transacción, ¿este log se va a limpiar? Sí, sí. Eso es importante la pregunta. En realidad depende de cómo esté configurada la base de datos. Fíjense, vamos a mostrar otra propiedad de cada base de datos. Dentro de las opciones que tengo en las bases de datos está el modo de recuperación. En este caso tengo simple, puede ser full o bulk load. ¿Para qué se usa esto? Vamos a ver este ejemplo que viene después y ahí lo van a entender mejor, asociado con la pregunta del compañero. Como vimos entonces, en el archivo de log se guardan todas las transacciones, ya sean las confirmadas o la no confirmada. Es como un espejo de todo lo que se va haciendo, se va registrando en el archivo de log. Imagínense ustedes que tengan que hacer una estrategia de backup para una empresa que necesita 24/7 activa la, la base de datos. No se puede bajar en ningún momento la base de datos o si se baja, tiene que ser el tiempo de inactividad el mínimo posible. Por ejemplo, un banco, los cajeros automáticos, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, el proceso de backup es un proceso que lleva tiempo. Cuanto más grande la base de datos, más tiempo lleva la copia de esos datos. Una estrategia muy utilizada es hacer un backup full, que es un backup full, copiar los dos archivos
el de dato y el de log, completamente en algún momento, ya sea con la base activa o con la base inactiva, y después ir copiando solamente los archivos de log que se van generando a partir de la última copia. ¿Por qué? ¿Qué me asegura eso? Me asegura que si yo tengo un problema en un momento determinado, puedo volver la base de datos al estado que tuvo en la copia full, digamos, en la copia del archivo de datos y el archivo de log, y después ir aplicando los sucesivos log hasta llegar al momento antes del problema. Eso es una estrategia de backup que se llama backup en caliente o backup en línea y se usa mucho en las empresas que necesitan que la base de datos esté activa la mayor parte del tiempo. Entonces, sobre la pregunta del compañero, ese archivo de log, si yo tengo configurada la base de datos eh, en modo, si yo tengo configurada la base de datos en modo full, para hacer esa estrategia de backup, sí o sí la base de datos tiene que estar configurada en modo full. Si la tengo considerada en modo full, después de cada backup de esos logs se borran automáticamente. O sea, se limpian y comienzan otra vez en el tamaño inicial que yo defina al tiempo, en el momento de creación de esa base de datos. Porque si no, crecería en forma indefinida. Un error común en en las instalaciones es que por defecto se crean las bases de datos en en modalidad full y nunca se hace un mantenimiento de esos archivos del log. Entonces, estos archivos, el del log, que se crecen muchísimo más que el de datos cuando no debería ser así. El archivo de log debería crecer y en algún momento volver a su estado, a su tamaño inicial, una vez que se limpien, digamos que esos datos sean confirmados o desechados dependiendo si la transacción haya terminado correcta o incorrectamente. ¿Responde eso tu pregunta? Sí, profe, clarísimo. Bien, Gracias. mira, bien. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Esto es muy importante tener en cuenta, entonces, a partir de ahora, cómo trabajan los motores de base de datos. ¿Para qué se usa cada archivo? Y estos procesos Vagrant que se encargan de tener la conexión entre el usuario y los datos. Otro concepto importante también dentro de las bases de datos es la concurrencia, o sea, el acceso simultáneo al mismo dato por distintos usuarios. Eso lo maneja también automáticamente el motor. Imagínense ustedes, si no hubiera alguien encargado de hacer este control, el desastre que sería para los datos. Si todos quieren modificar al mismo tiempo el mismo registro y no hay alguien que dice, no hay algún software que controle eso, se complica. Antes, ustedes creo que todavía ni, seguramente muchos de ustedes todavía ni nacían, se programaba sobre archivos planos, sobre lo que eran los archivos de hay un micrófono abierto sobre archivos DBF o archivos de, de Delphi, de Clipper, de Fox, bueno, otras herramientas bastante ya
obsoleta, y había que hacer ese control manual. Había que controlar que cuando un usuario accedía a un determinado registro, otro usuario no lo pueda acceder en modo a modo de modificación, solo de lectura. Entonces imagínense que el codificar eso era un poquito más complejo y acá ya el motor se encarga de hacer eso. ¿Cómo funciona? Básicamente funciona como con el concepto de transacción. ¿Qué es una transacción para un motor de base de datos? Es un conjunto de operaciones que se ejecutan como un único bloque. Si falla una parte de ese bloque, deberían fallar todas. Imagínense la extracción de dinero de un cajero automático. Seguramente una operación de extracción involucre la modificación de más de un registro en más de una tabla. Qué sé yo, se me ocurre una tabla de saldos del cliente, otra tabla de movimiento, básicamente. Entonces, cuando se hace la extracción, se deberían actualizar ambas tablas, tanto el saldo como el movimiento, porque si no va a quedar el dato inconsistente. Entonces, ese código, ese bloque de código, si no se trabaja como una transacción, que básicamente es darle esos dos comandos que vimos ahí, begin tran, y al final controlar si funcionó o no funcionó. Si no se maneja como una transacción, se corre el riesgo de que en el medio del proceso, si existe un error, quede el dato inconsistente. Eso es también lo que asegura un RDBMS, la consistencia de los datos. Por eso deben cumplir con cuatro propiedades fundamentales de la sigla ACID, que es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. ¿Qué es cada uno de esos? La atomicidad de lo que acabamos de decir, que es todo o nada. La consistencia es que los datos sean congruentes. El aislamiento, que la ejecución concurrente de transacciones resulte en un estado consistente, o sea, lo que mostraba este gráfico, que la transacción de un usuario debe esperar a que termine la transacción de otro usuario si involucran los mismos datos antes de realizar una modificación. Eso es lo que se llama aislamiento, consistencia, aislamiento y durabilidad, que es lo que vimos en el ejemplo que pasa del archivo de log al archivo de datos. Para que el dato sea persistente, tiene que ocurrir ese proceso de checkpoint que lo hace el motor en forma automática y pasar directamente los datos del archivo de log al archivo de datos. Un gráfico de lo que ya vimos, de las bases de datos que se crean del sistema y la base de datos de usuario que lo podemos crear. El objetivo de cada una de estas bases, que no vienen por ahí ahora mucho al caso. Y otro concepto importante dentro de los motores de base de datos son los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Son datos sobre datos. A ver, para que todo esto funcione correctamente, el motor de base de datos debe nutrirse de información. ¿Dónde están esa información? Están en los metadatos. Por ejemplo, cada base de datos tiene tablas propias del sistema, ¿m? Y tablas de usuario, que son las que nosotros creamos.
Profe, ¿puede repetir Sí. nuevamente qué describen los metadatos, perdón? Los metadatos describen datos de los datos. En lo que le estoy queriendo mostrar un ejemplo para que se entienda mejor. A ver, acá tenemos dentro de las vistas del sistema, que una vista es, ya entramos en otro concepto, pero imagínense que son tablas físicas. En realidad no son físicas, son lógicas, pero contienen datos. Entonces, por ejemplo, una vista de esta base de datos, recuerden que acá estamos posicionados en la base de datos donde estábamos haciendo la prueba y habíamos creado una tabla que se llama datos. Entonces, existe acá una vista que se llama All Object, donde me muestra el nombre de todos los objetos que existen en esa base de datos. Uno de esos objetos tiene que ser el que nosotros recién creamos. Lo que voy a hacer acá es buscar ese objeto. Estos son comandos SQL que ya lo vamos a ver, no se preocupen. Sí, sí. Me faltó cerrarla. A ver si lo cerré. Bien, acá está el objeto que yo lo creé recién en el ejemplo. Fíjense, yo creé un objeto de tipo tabla que se llama datos. Entonces acá en los metadatos o diccionario de datos de la base de datos, de la instancia apropiada de la base de datos correspondiente, existe datos sobre ese dato creado. Este es el nombre, este es el ID que asignó el motor al crear este objeto. Y acá un montón de datos que lo asigna en forma automática el motor para cada objeto que se crea. Este dice que es el tipo de datos es una tabla de usuario, la fecha que se creó, la fecha que se modificó, si hubiese sido modificado posteriormente, y otros datos. Esos son los metadatos y son muy importantes para el funcionamiento de las bases de datos. Sin esos metadatos no podrían funcionar, o si no, imagínense ustedes cómo el software manejador de la base de datos va a saber que existe una relación entre dos tablas y que tal campo está relacionado con tal campo de la otra tabla, si no tiene eso guardado en algún lugar. Entonces, todo eso se guardan en estos metadatos. Por eso es la importancia de después, con, con tiempo y con el uso, uno vaya identificando qué dato contiene cada uno de esos objetos que existen en las distintas bases de datos, ya sea vista o sea tabla. Objetos principales de una base de datos, tabla, vista, índice. Van a ver que si miramos los objetos posibles, tenemos procedimientos almacenados, funciones, trigger, etcétera. Las tablas, vistas y bueno, varios objetos que algunos lo vamos a usar y otros probablemente en el futuro ustedes lo necesiten y ahí llega un momento lo investigarán, lo estudiarán y lo usarán. ¿Qué lenguaje se usa comúnmente para el acceso a los datos de los motores de base de datos relacionales?
se usa un lenguaje que se llama SQL, lenguaje de consulta estructurado. ¿Por qué se hicieron tan populares los motores de base de datos relacionales? Una de las características del por qué son tan populares es porque este lenguaje se estandarizó rápidamente y permite el acceso a cualquier motor de base de datos relacional. Ahora, cada motor fue dando su impronta o sus particularidades dentro de este lenguaje y no todos los motores aceptan las mismas sentencias de SQL. Pero sí existe un SQL que se llama ANSI que permite el acceso a cualquier motor de base de datos que respete esa norma. Por ejemplo, acá está el acceso a una tabla, ¿m? Y la devolución de esa consulta. Bien, esto era una introducción. No sé si quedó claro, más o menos. ¿Preguntas? Profe, Sí, a mí no me quedó claro los logs, ¿eso los vamos a tener que hacer nosotros o eso ya lo hace la herramienta solas? bien. Los archivos físicos, tanto el archivo de datos como el archivo de log, lo maneja automáticamente el motor. Ustedes lo único que van a tener que hacer es trabajar dentro de esta herramienta, dentro de este IDE, con los objetos que ustedes necesiten crear, modificar, borrar. Si son tablas, ¿m? Ya van a ver las sentencias para crear esas tablas, cómo usted a partir de los diagramas relacionales que venimos trabajando hasta ahora con el ERD Plus, pueden generar sentencias de SQL y trasladarlo a un motor y a una base de datos específica, pero los archivos en sí lo maneja automáticamente el software del motor, el RDBMS. Ustedes no se tienen que hacer problemas, sí tienen que saber que existen, en qué carpeta están, por si eventualmente lo necesitan trasladar a otro servidor o hacer una copia o lo que fuera. ¿Entendió? Sí, 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 muy bien. Bien, dejo de compartir. ¿No hay preguntas sobre esto? Y seguimos charlando. ¿Los Bien, dos hay que profe. bajar, profesor? Eh, si se va a hacer una ¿O copia tenemos? física, si se va a hacer una copia física de una base de datos, necesitan trasladar los dos archivos, tanto el de datos como el log. El log o transacción, son sinónimos. Sí o sí necesitan llevar los dos. Natalia, ¿vos te referías a eso, a los archivos o al software? Al software. ¿Las dos aplicaciones sería que hay que bajar o uno solo Ah, nomás? bien. Las dos, las dos. Porque el motor, como les dije, lo que hace es instala un servicio, instala una serie de procesos que se corren en segundo plano, digamos, en modo background. O sea, ustedes no lo ven, excepto que lo miren por los servicios de Windows como lo miramos recién. Pero son necesarios para poder crear las bases de datos y los objetos dentro de esas bases de datos. Ahora, para acceder a esos objetos o crearlos, necesitan una herramienta y la que nosotros proponemos es el SQL Management porque es una herramienta intuitiva, gráfica, poderosa. Tiene también para generar el modelo de entidad-relación, que ustedes lo vienen generando hasta ahora con el ERD Plus. Ya van a ver que con esta herramienta también se puede generar ese tipo de diagrama. O sea, es una herramienta bastante
amigable, como la mayoría de las herramientas de Microsoft, e intuitiva y poderosa. Si alguien quiere usar otra herramienta, lo puede hacer, no hay problema. Lo mismo que otro motor de base de datos, que no sea SQL Server, también lo pueden llegar a utilizar. Ya queda a criterio de ustedes. Bien, Profe, Muy bien. pro- sí, Sí, profe, Juan. una consulta. Se habló de copiar los archivos tanto log como el que contiene la base de datos en sí. Para poder copiar, ¿es necesario detener el motor de base de datos o se lo Sí, puede copiar en caliente? Ya que es eso genera una recomendable. inconsistencia. Es Hay veces recomendable. que el sistema Vamos. operativo, Ujú. eh, hay veces que el sistema operativo hay que detenerlo, hay que reiniciarlo, hay que apagarlo y entrar en modo recuperación para que no levante el servicio justamente de la base de datos. Así es. Vamos a hacer un ejemplo rápido a ver, primero vamos a ver las versiones. Bueno, ahí justo entré. Sí, es correcto lo que dijiste. Se necesita parar la instancia o bien poner a esa base de datos en un estado determinado para que nadie acceda al momento de la copia. Entonces, me aseguro que los datos van a estar consistentes. A ver si podemos hacer una copia rápida para hacer un ejemplo rápido de lo que preguntó el compañero. Bien, profe, y sí, la opción de desatachar la base de datos podría ser una alternativa antes la de también, parar toda la también, instancia. también. Por eso es lo que decía, se puede poner en un modo determinado o bien parar la instancia. A ver, acá yo tengo, vamos a mirar este ejemplo, desconecto. Tengo la instancia 2 y la instancia 3 que son la misma versión, que es lo primero que hay que asegurarse, versiones iguales o la de origen superior, nunca inferior. Yo en la instancia 2, en la instancia 3 no tengo base de datos de usuario, pero en la instancia 2 tengo una base de datos que se llama DB1. Vamos a ver dónde están los archivos. Están en C bases SQL y se llaman DB1 MDF, DB1 log LDF. A ver si es esta así. Bases SQL, DB1. Bien. Lo que decía el profe, entonces, una de las opciones es desatacho esta base de datos. Si hay alguna conexión activa, que la elimine. Listo, no está más. Voy al disco, copio estos archivos, voy a otro servidor. Creo que ya hicimos esta prueba en algún momento. Voy a otro servidor, bajo esos archivos en el otro servidor, voy a la otra a la instancia de ese servidor, atacho la base de datos, eh, y acá me apareció la base de datos en la otra instancia. Acá puedo volver a tachar la base de datos que desataché para copiar. ¿Mm?
Y acá me aparece read only por un tema de permisos de las carpetas, básicamente. Por eso me aparece read only. Pero acá ya tengo las mismas tablas, fíjense que tengo los mismos objetos que tengo acá. Y son dos instancias totalmente independientes y pueden estar en distintos servidores, en distintos lugares físicos, lo que sea. ¿Se entendió eso? ¿Que preguntó el compañero? Sí, se entiende, profe. Bien, bien. Profe, consulta. Sí. Estas herramientas, ¿qué tan compatibles con un sistema operativo Linux? ¿O Eh, tendría que usar otra herramienta distinta? el motor, el SQL Server, existe ya versión para Linux. El SQL Management, tengo entendido que no, no existe para Linux. Ahí tendrías que buscar alguna alternativa. No sé, Darío, Profe, vos que... Hay una, muchas, sí, una, hay mu- Ahí, perdón, ahí lo que Diviver es pueden una de usar las es herramientas. Dbeaver. exactamente, hay varias herramientas que tienen interfaces de conexión con diferentes motores. Divider es una de ellas. Podés tener levantado el motor en Linux. Hay una versión de SQL Server reciente, que hace un par de años, 2023 me parece, 2022. Em, y con Dbeaver, por ejemplo, que es un GUI también muy utilizado, te puedes conectar tranquilamente a un SQL Server. No vas a tener todas estas ventajas de tener una herramienta integrada como el management que estamos viendo acá, pero sí vas a poder trabajar con el motor, ver las instancias, Claro, trabajar con consultas, sí, funciona sí. más como una terminal, digamos. Sí, un Sería poquito como, más, como un poquito UI, no más, tanto UI. pero lo que tiene el management es que la total integración de la herramienta, los componentes, funcionalidades que tiene con el SQL Server. Es una herramienta para administrar y gestionar específicamente el SQL Server. De ahí lo que lo hace muy intuitivo y todas las ventajas. ¿Es posible hacerlo con otra herramienta? Es posible. Para lo que vamos a trabajar nosotros acá, en la parte de práctica, es más, estaría bueno que lo pruebe y de última podemos discutir también algunas limitaciones que tengan herramientas externas, pero hay recursos. Ok, lo voy a probar. Gracias, profe. ¿Vale? Bien, no sé, Darío, si da el tiempo para seguir con algo No, más o cortamos acá. ¿qué vamos a hacer para mañana? Y después indico, menciono algo nada más para cerrar. Mañana vamos a ir con la serie, pero ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿Qué deberían Recording stopped. mostrar también ustedes, aparte del modelo relacional, es mostrar el script en la herramienta? Si están utilizando RD Plus, eso es sencillo, ya lo vimos la otra vez, cómo podíamos rescatar el script SQL. Lo pegamos, es decir, tenemos que tratar de instalar la herramienta, crear una base de datos, para lo cual van a tener que ir a la sección diseño físico en el aula virtual y leer los recursos de lectura que están ahí. ¿M? Que están bien claros cómo crear una base de datos, una tabla, cómo modificamos una tabla. Y mañana vamos a ver esta experiencia, aparte del diseño, cómo podemos tener ya el script funcional en la base de datos. Esa es la tarea para mañana con los diseños. Em, se entendió, ¿no? Entonces, no solamente el diseño, sino mostrar en la herramienta cómo pasamos del script.
Si hay alguna complicación, lo vemos ahí en el momento. ¿Mm? Pero la Y idea es los que, que, y sí, los que ya tengan instalado el motor y lo quieran probar y lo quieran mostrar, bienvenido. claro, bueno, eso sería lo ideal, que tengan instalado y que el script lo muestre en el motor. ¿Mm? Eso es lo que es para mañana el desafío para mañana, ya que lo muestran en el SQL Server, el script, y a ver qué pasó. Si hubo problemas, lo pudieron crear bien y ahí vamos a charlar sobre eso. Em, todo esto, todo lo que estuvo hablando el profesor, mostrando, eh, demuestra, valga la redundancia, la importancia de conocer cómo funciona y entender en realidad que cuando hablamos de una base de datos y hablamos de una buena base de datos, una base de datos funcional, no solo basta con crear o tener un buen diseño, sino también en saber que cuando implementamos una base de datos de forma física, en un motor de base de datos, empiezan alrededor a funcionar un ecosistema de procesos, objetos que hacen al funcionamiento de la base de datos. Entender su existencia nos va a permitir después afrontar desafíos de mejorar problemáticas de funcionamiento, tiempo de respuesta, consistencia inclusive de los datos, integridad de los datos. Como recién mostraba el profesor, el archivo log, que lo preguntaron también ustedes, eh, bueno, entender si está bien configurado o si hay un problema, saber dónde tenemos que ir a buscar. Todos estos aspectos hacen a lo que denominamos el diseño físico de una base de datos. Entonces, no solo basta con hacer un buen sistema normalizado en términos de diseño, sino también en su implementación. Así que bueno, ese recorrido de implementación es el que empezamos ahora y lo que vamos a terminar en la asignatura. Todo de lo que queda de la asignatura vamos a estar trabajando ya en aspectos de implementación y consultas de base de datos. Así que bueno, espero que hayan aprovechado este encuentro que creo que fue muy abarcativo. Y igual, esto es un inicio, como dijo el profe, así que vamos a estar charlando de todos estos aspectos en el transcurso ya de las clases posteriores. Bueno, estamos, seguimos mañana, 20 horas. Super, Bien, Ya está, gracias. profe. hasta mañana. Hasta Gracias. luego, profe. Gracias, Nos vemos. profe. Hasta luego. Buenas noches, profe, hasta luego. Nos vemos, chao, chao. Buenas noches. Bien.